Tenga un buen día, estimados docentes. Agradecerle al jefe de la unidad del Departamento de Educación a Distancia y Tecnología Educativa por hacer la presentación. Bien, vamos a ir comenzando a la parte de la segunda sesión de la capacitación de construcción básica de aulas virtuales. En esta oportunidad, en esta sesión, vamos a tener el privilegio de ir trabajando con una actividad muy conocida y muy utilizada por la mayoría de los docentes, ya que me refiero a la actividad cuestionario. Esta actividad, la característica de esta actividad es que le permite al docente, o el sistema, mejor dicho, le permite entregarle de manera automática la calificación al estudiante. Quiero aclarar que esa calificación automática solamente es viable cuando se utiliza de manera total las preguntas cerradas. Ya me refiero a las preguntas de falso y verdadero, opción múltiple y de respuesta corta. En este caso, como es una actividad muy utilizada, debemos tener en cuenta que lleva un poco más tiempo al ser elaborada. ¿Ya? Actualmente nosotros lo podemos definir en tres etapas, lo que es la creación del cuestionario. La primera etapa, me voy a acercar para que ustedes tengan una mejor visualización de las etapas. Ahí está. La primera etapa se caracteriza, uno, por la creación de categorías. ¿Ya? Estas categorías organizar nuestras preguntas. En caso de no crearlas, todas nuestras preguntas que nosotros vayamos elaborando, puede ser del primer, segundo y tercer parcial, todas esas preguntas se van a ir mezclando y usted va a tener problemas al momento de querer organizar nuevos parciales o nuevos cuestionarios. Luego de crear categorías, pasaríamos a añadir las preguntas. Entre estas preguntas que nosotros vamos a ir añadiendo, por el tema de tiempo, nosotros vamos a enseñarles las preguntas más utilizadas, que son de opción múltiple, falso y verdadero y de ensayo. Estas dos primeras de opción múltiple y falso y verdadero son las preguntas cerradas. ¿Por qué cerradas? Porque previamente, nosotros, una característica de las preguntas cerradas es que nosotros previamente le tenemos que indicar al sistema cuál es la respuesta correcta. Sin embargo, la de ensayo, que es la abierta, esa pregunta debe tener en cuenta que el sistema no lo califica de manera automática. Uno, ¿por qué? Porque el estudiante tiene que escribir. El sistema va a esperar a que usted califique esa pregunta, ya que revise esa pregunta y le dé la valoración para que recién el estudiante obtenga la calificación. En la segunda etapa ya vemos lo que es la configuración del cuestionario como tal. Ahí nosotros determinamos la fecha de apertura y la fecha y hora de apertura y cierre del cuestionario. Y también determinamos lo que es el tiempo, es decir, qué tiempo va a tener el estudiante para responder esas preguntas. Y a la vez también determinamos el número de intentos. Vean que las dos primeras etapas, tanto la primera como la segunda, son etapas y trabajos muy distintos. Actualmente, si bien estamos hablando de la creación del cuestionario, estas dos primeras etapas no están conectadas entre sí. Ya no hay una conexión como tal entre la primera y la segunda. Es en la tercera etapa en lo que nosotros hacemos la conexión de las dos primeras etapas. Nosotros determinamos, uno, la calificación, qué puntaje va a tener ese cuestionario, y también determinamos la cantidad de preguntas aleatorias que va a tener el cuestionario. El propósito de esta capacitación es que usted pueda crear un cuestionario que, eh, que,
Uno, que el estudiante obtenga un cuestionario con un tiempo limitado para ir respondiendo las preguntas, ¿ya? Y a la vez que tenga una cantidad definida de preguntas, pero que sean aleatorias. Es decir, que para cada estudiante sea las preguntas en distinto orden y distintas preguntas. Ya, esa es una característica muy esencial que tiene esta actividad y es por ello que es muy utilizada. Bien. Vamos a pasar a realizar la primera etapa de la creación de nuestro cuestionario. Quiero mencionarles y recordarles la manera de cómo vamos a ir trabajando. Va a haber tres etapas. La primera etapa, quiero que ponga atención en pantallas. En la segunda etapa vamos a pasar a la práctica conjuntamente conmigo. Y en la tercera etapa le estaría dando espacio para responder dudas. ¿Ya? Y si hubiese la oportunidad de mencionar nuevamente los pasos, estaríamos realizando. ¿Ya? Entonces, estaríamos en la primera. Usted ponga atención, luego pasaríamos a la parte práctica y luego paso a responder dudas. Bien. Estaríamos ahorita actualmente en la primera fase o primera etapa, creación de categorías y preguntas. ¿Ok? Entonces, para ir creando nuestra categoría, nosotros tenemos que ir haciendo clic en este icono que usted ya trabajó anteriormente, la ruedita. Me voy a acercar para que usted tenga mejor. Ya. Haciendo clic en esta ruedita, en esta herramienta, le va a salir, como ya sabemos, una lista de opciones. En esta lista de opciones, nosotros vamos a hacer clic en esta última opción. Vea que ya estamos cambiando de opciones. Anteriormente hacíamos clic en las dos primeras, pero en esta opción, en esta ocasión, vamos a hacer clic en la última opción, que dice aún más. Al momento de hacer clic en la última opción de aún más, nos va a enviar a otra página donde tenemos que buscar la sección de banco de preguntas. Ya. Para luego hacer clic en categorías. Okay, tendríamos que encontrar, voy a volver a repetir, la sección de categorías que se encuentra en la parte inferior de la página y hacer clic en categorías. Bien, vamos a pasar a la práctica. Vamos a dirigirnos a nuestra aula virtual, ya. Ojo, quiero aclarar que no hay la necesidad de activar edición para ir creando la categoría, por si acaso. Nos dirigimos a nuestra aula virtual, hacemos clic en la ruedita y luego seleccionamos la opción de aún más. Y lo siguiente que tendremos que hacer es dirigirnos a la parte inferior de la página hasta encontrar la sección de banco de preguntas. Simplemente encontrar la sección y hacemos clic en categoría. ¿Okay? A ver, estaría respondiendo a una serie de dudas de su persona si es que tuvieran alguna duda. A ver, dicen Eduardo Maida, está escribiendo. A ver, vamos a ver lo que nos dice este estimado docente.
No dicen, buena pregunta. Cada categoría representaría una actividad, puede ser un parcial, ya primer parcial, segundo parcial, ya, o si no, podría ser por unidades. Hay algunas veces que los docentes tratan de organizarse por unidades. Ya me refiero a crear una categoría por unidad. Unidad uno, y en esa unidad va a tener todas las preguntas de esa unidad. Es de esa manera que nosotros nos podemos organizar. Bien, vamos a ir continuando. Creo que está clara la parte de los procedimientos para ir creando categorías. ¿Verdad? Que simplemente estamos iniciando los procedimientos para crear categorías. ¿Ya? Una vez que usted ingresa, hace clic en categorías. Ya quiero que ponga atención aquí. Luego pasaríamos a la práctica. Luego de crear categorías, usted en su aula virtual y en todas las aulas virtuales que usted tenga, va a tener una categoría padre, ¿ya? Es decir, una categoría que ya va a tener creada su aula virtual y que va a tener el nombre de su asignatura o del nombre corto de su asignatura. En este caso sería por defecto en 1-2020 acompañado con la sigla de su materia. Esa sería la categoría padre, la categoría general que va a tener su cuestionario. ¿Ya? En la parte inferior, muy por debajo de la categoría padre, usted va a encontrar la sección de añadir categoría. ¿Ya? Y es en ahí donde tendremos el espacio para ir creando esas categorías. ¿Ya? Yo lo estoy marcando con amarillo para que usted lo pueda apreciar mejor. Y me voy a acercar un poco más para que tenga mejor visualización. ¿Ya? Usted para crear su categoría simplemente tiene que añadir un nombre, el nombre que usted prefiera. Me refiero al nombre a la parte de qué manera usted se va a organizar en sus categorías. Creo que ya adelantamos algo con el licenciado, con el licen que hizo la primera pregunta. ¿Es necesario crear una categoría para cada pregunta? No. Hay algunas veces que los docentes eh, tratan de organizarse por actividades. ¿A qué me refiero por actividades? Crear categoría por cada parcial. Una categoría para el primer parcial, otra categoría para el segundo parcial y otra categoría para el examen final. Sin embargo, por otro lado, hay otros docentes que crean categorías por unidades, ¿ya? Primera unidad, segunda unidad, tercera unidad y así sucesivamente. O temas, primer tema, segundo tema y tercer tema. ¿Ya? Es de esa manera como va a ir organizándose el docente. Hay dos formas, quiero volver a repetir, dos formas de cómo nosotros podemos ir organizando y creando nuestras actividades. Uno, por unidades o temas, ¿ya? Estaríamos creando una categoría por unidad, o si no, estaríamos trabajando por actividades, ya que haríamos una categoría por uno. Puede ser primer parcial, segundo parcial y examen final, o si no, por controles de lectura, que también algunas veces los docentes optan por utilizar para ir evaluando el desempeño del estudiante. Los controles de lectura que tienen una menor nota, ¿ya? A diferencia de los parciales. O también algunas veces en vez de llamar los controles de lectura, los llaman prácticos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que realizar en este espacio es añadir el nombre? Ya cada uno vemos la manera de cómo ir organizando. Si usted quiere crear una categoría por parcial o por actividad, entonces tendría que colocar aquí el nombre. En vez de, podría poner control de lectura tema 1 o simplemente podría poner primer parcial, segundo parcial o examen final. Quiero aclarar que la creación de categorías es de manera independiente. No podemos crearlo de manera general todas categorías de un solo golpe. Tendremos que hacer uno por uno. ¿Ya?
Añadimos nombre a nuestra categoría y luego hacemos clic en el botón rojo, añadir categoría. Ya estaríamos haciendo clic en ese botón. Luego de hacer clic en ese botón, usted va a poder apreciar, una vez creada esa categoría, usted va a poder apreciar esa categoría que usted ha creado en la parte inferior de la categoría padre. Ese número en paréntesis se refiere a la cantidad de preguntas que presenta esa categoría. Bien, vamos a pasar a la práctica en estos momentos. Vamos a dirigirnos a nuestra aula virtual. ¿Ya? Noten que en mi caso yo ya trabajé ciertas categorías, tengo aquí categorías ya creadas, pero puedo volver a crear otras. Ojo, no hay una cantidad limitada para ir creando categorías. Usted puede ir creando las categorías que usted desee. Bien, en la parte inferior vea que recién vamos a encontrar esta sección de añadir categoría. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es introducir el nombre de esa categoría. En este caso podríamos hacerlo por temas. A ver. Tema 1. Ya. Introducimos el nombre de la categoría. Ya usted identifica de qué manera va a ir trabajando, va a ser por actividades o lo va a organizar por temas o unidades. Ya esa forma es opcional. Luego de añadir el nombre a la categoría, hacemos clic en añadir categoría. Ya. Y vea que esa categoría estará creada. Tema 1 y entre paréntesis 0. Ya, esa es una categoría que ya hemos creado. ¿Ya? Y que no presenta preguntas, porque recién vamos a empezar a añadir interrogantes. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a la creación de categorías? A ver, ya tengo que... ¿cómo eliminar categorías? Bien, si se equivocó, si se equivocó al momento de crear categorías, note que cada categoría va acompañado, y me voy a acercar un poco más para que usted lo visualice mejor. Note que cada categoría va acompañado por una serie de iconos, ¿ya? El primer icono es ¿cómo se llama? Nos permite borrar, el tacho de basura, nos permite borrar esa categoría. En este caso voy a hacer este ejemplo, este cuestionario práctico 1, yo lo voy a borrar esta categoría, no presenta ningún interrogante. Clic en borrar, ¿ya? Y vea que se habrá borrado. Ya, simplemente es hacer clic en el bote del icono de la basurita, del bote de basura. Estaríamos borrando de esa manera esa categoría. Bien, creo que no hay ninguna pregunta con respecto a la creación de categorías. Vamos a pasar. Luego de crear nuestra categoría, usted puede ir creando varias categorías, no hay ningún problema, pero ya estaríamos pasando a la creación de preguntas.
¿ya? Usted simplemente para ir creando ir creando sus preguntas, usted lo que tendría que hacer simplemente es, como ya creé mi categoría, entonces voy a pasar a crear preguntas, tendría que hacer clic en la categoría que yo creé. Ya, simplemente un clic izquierdo para ingresar a esa categoría y pasar a crear preguntas. El sistema recién le va a dar la posibilidad de crear interrogantes. Ya vea que le va a aparecer un botón que va a decir crear una nueva pregunta. Como ya le mencioné, en esta capacitación por temas de tiempo no le podemos enseñar todas las preguntas que usted puede ir añadiendo, todos los tipos de preguntas, pero le vamos a enseñar los más utilizados. Opción múltiple, falso y verdadero y la pregunta abierta. Son dos preguntas cerradas y una abierta. ¿Ok? Para ir creando nuestras en el botón de crear preguntas o crear una nueva pregunta. Una vez que hagamos clic en ese botoncito, nos va a aparecer un cuadro. El sistema nos va a presentar un cuadro en el cual nosotros vamos a seleccionar nuestra primera interrogante, que va a ser la pregunta de opción múltiple. Vamos a la... Y una vez seleccionada la pregunta, tendríamos que hacer clic en el botón agregar, como es de costumbre en todas las opciones. ¿Ya? Vamos a pasar a la práctica. Estamos en nuestra aula virtual. Lo único que tendríamos que realizar es hacer un clic sobre la categoría que hemos creado. ¿Ya? En este caso, mi categoría se llama tema 1. Clic sobre la categoría. ¿Ya? Y luego ya tendremos la opción de ir creando nuestra pregunta. Ya aparecerá este botón de crear una nueva pregunta. Hacemos clic sobre ese botón y lo siguiente que tendríamos que hacer es seleccionar la pregunta de opción múltiple y hacer clic en agregar. Hasta el momento aquí alguna duda, ya estaríamos pasando a crear interrogantes en la categoría ya creada. Dicen Carlos Guzmán, creo que si se dan de cuenta en cada etapa, primero voy explicando y luego pasando a la parte práctica, estaría más o menos como repitiendo dos veces el mismo procedimiento. Y ahora, si hubiese la necesidad de nuevamente explicar, eh, no habría ningún problema, pero no sé si eso fue en el transcurso del tiro. Ya, voy a volver atrás, por si acaso. Lo que simplemente usted tiene que hacer para ir creando sus preguntas es hacer clic en la categoría que quiere añadir preguntas. En este caso sería, en mi caso sería tema 1. Clic en esa categoría y estaríamos ya pasando a crear nuestra primera pregunta haciendo clic en crear una nueva pregunta. Seleccionamos opción múltiple, aparecerá este cuadro. Seleccionamos opción múltiple y hacer clic en agregar. Ya, y estaríamos ahí. Bien. Voy a volver a mi documento PDF que es habitual, usted lo va a tener una vez finalizando la capacitación. Ya. Y estaríamos creando nuestra pregunta de opción múltiple. Algo muy importante. Usted a medida que vaya añadiendo preguntas, va a tener dos espacios que siempre se van a repetir en cada pregunta, en cada tipo de pregunta que nosotros vamos a ir añadiendo, siempre va a aparecer esas dos opciones. ¿Ya? Me refiero a la opción de nombre de la pregunta y también el enunciado de la pregunta. Estas dos opciones siempre van a estar presentes en cualquier tipo de
de pregunta que nosotros queremos añadir a nuestra categoría. ¿A qué se refiere con nombre de la pregunta? Nombre de la pregunta se refiere o nos va a ayudar, mejor dicho, el nombre de la pregunta, a identificar a qué categoría pertenece ese interrogante que nosotros vamos a ir incorporando. La manera de cómo ir trabajando con el nombre de la pregunta puede ser la siguiente. Vea que ahí tiene en pantallas un ejemplo. ¿A qué se refiere C1? Se refiere a control de lectura tema 1. ¿Y a qué se refiere P1? Se refiere a la pregunta. ¿Ya? La primera es el control de lectura tema 1 y es la primera pregunta, pregunta 1. ¿Ya? A medida que nosotros vayamos creando preguntas, en mi caso, ojo, quiero aclarar, ya estaría cambiando el último número, la última cifra. Ya sería C1, si es la pregunta 2, P y acompañado con el número 2. Y así sucesivamente, P3, P4. Hay algunas veces que los docentes optan por poner el mismo nombre en la pregunta para todas las interrogantes en cada categoría. Sin embargo, ha habido algunas veces algunos inconvenientes, podría hacerse de configuración o de querer volver a modificar cierta interrogante, entonces el docente tiene ya la dificultad al momento de identificar esa pregunta que quiere modificar. ¿Ya? Entonces, creo que hay la necesidad de ir trabajando con esa forma de trabajo, ya que nosotros le estamos explicando, para que no tenga problemas más adelante. Ya, si bien quiere usted modificar cierta pregunta, posiblemente tuvo un error de dedo, le faltó añadir tilde o mm, tuvo algunos problemas de configuración de pregunta, entonces de manera rápida ir identificando ese interrogante y modificarla lo más rápido posible. Ya, es por eso que nosotros le recomendamos trabajar. Si fuese, supongamos que fuera un parcial, ya la categoría de un parcial. Entonces nosotros podríamos poner par, ya de parcial, par 1, parcial 1, guión P1, pregunta 1. Es de esa manera que nosotros podemos ir trabajando con el nombre de la pregunta. Una vez que nosotros hemos añadido ese nombre de la pregunta, que es también un espacio obligatorio, ya es obligatorio estos dos espacios, no puede dejar en vacío este cuadro. En el enunciado de la pregunta nosotros estaríamos añadiendo la interrogante, ¿ya? Simplemente la interrogante. Vea que esos son los dos primeros pasos para ir incorporando la pregunta de opción múltiple. Y lo siguiente que tendríamos que realizar es dirigirnos a la sección de respuestas. Ya, simplemente eso. Vamos a pasar a la práctica. Vamos a pasar a la práctica. Nombre de la pregunta, ya sabemos de qué manera podemos ir trabajando. En mi caso lo estamos organizando por temas. Entonces yo podría poner T1 de tema 1, guión, pregunta 1. Usted podría, si es parcial, par 1 o ex 1 de examen 1, ya, pregunta 1. Si es control de lectura, C1 de control de lectura 1, guión P1. Ya. Luego, en el enunciado de la pregunta, nosotros estaríamos incorporando lo que es la interrogante. Ya. Simplemente incorporar nuestra interrogante. Licenciado Jesús Campero, eso se trata por cuestiones de internet, la cuestión de que se corta algunas veces el audio. Ya no es cuestión de nosotros, mi micrófono, son cuestiones de internet. Bien.
Luego de crear el nombre de la pregunta, de añadir el nombre de la pregunta y luego de crear el enunciado de la pregunta, que es nuestra interrogante, tendríamos que pasar a la sección de respuestas. Ahí está, sección de respuestas. Es ahí donde tendríamos que estar actualmente. ¿Ya? Voy a pasar nuevamente a mi archivo PDF para explicar a detalle cómo vamos a ir introduciendo las posibles respuestas de esa pregunta. Bien. Por si acaso, vamos a crear una pregunta de opción múltiple con una sola opción correcta. Ya quiero aclarar eso. ¿Por qué? Porque nosotros al momento podemos crear una pregunta de opción múltiple con varias respuestas. Sin embargo, al darle la posibilidad al estudiante de seleccionar más opciones, ya, el estudiante puede seleccionar todas las opciones, envía todos sus resultados, todas sus respuestas, y esa pregunta eh, va a estar como correcto. El sistema le va a calificar como correcto. Es por eso que nosotros le recomendamos trabajar una pregunta de opción múltiple con una sola respuesta. Note que en la sección de respuestas, eh, cada elección, digo, cada respuesta estaría organizada por elecciones. ¿Ya? En cada elección nosotros estaríamos incorporando una opción, ¿ya? Sin la necesidad de añadir el inciso por si acaso, ¿ya? Vea que simplemente vamos a añadir las posibles respuestas, solamente eso. Los incisos lo coloca de manera automática el sistema. La ventaja es que estos incisos modificándose, ya, me refiero al orden, ¿ok? Solamente el orden. Eso se va a encargar el sistema. Se encarga uno de modificar el orden para cada estudiante y a la vez de añadir los incisos. Es por eso que no hay la necesidad de añadir incisos en cada opción. Luego de añadir cada opción o cada opción, cada posible respuesta, lo que nosotros tendríamos que hacer es lo siguiente: añadir una calificación. Es decir, quiero que no se me vayan a equivocar con el término de calificación. Esta sección de calificación que tiene cada elección, ¿ya? Nos ayuda a identificar o a decirle al sistema qué opción es la respuesta correcta. Es por eso que nosotros le vamos a dar solamente a la opción correcta el 100%. A las demás las dejamos en ninguno, ¿ya? Simplemente eso. Solamente darle calificación o darle el 100% a la elección correcta, a la opción correcta. A las incorrectas las dejamos en ninguno. ¿Ok? Y lo siguiente que tenemos que hacer, vea, luego de añadir las opciones, que, ojo, no solamente podemos limitarnos a añadir 3 opciones. Hay más opciones, simplemente por cuestiones de espacios no lo he incorporado. Usted puede añadir, creo que como máximo 5 opciones y tiene la posibilidad de añadir espacio para 3 opciones más. Ya, entonces, usted tiene una gran posibilidad de añadir varias opciones en su pregunta de opción múltiple. Luego de añadir esas opciones, las posibles respuestas, usted tiene que dirigirse a la parte inferior, a la parte final de la página y hacer clic en guardar cambios. Y de esa manera usted ya va a tener su primera interrogante creada. Vea que el sistema le va a marcar con verde ese interrogante que usted vaya a incorporar. Bien. Vamos a pasar a la práctica, vamos a volver a nuestra aula virtual. ¿Ya? Y va a notar que en la sección de respuestas usted tiene espacios para 5 elecciones. Ya, no solamente 3 como le mostré en el documento, simplemente
cuestiones de espacio no lo incorpore. ¿Ya? Pero usted tiene la posibilidad de añadir 5 opciones en nuestras respuestas. ¿Ve? En cada elección, una opción. Vamos a ir añadiendo las posibles respuestas sin la necesidad de añadir los incisos, por si acaso, porque eso lo coloca directamente el sistema. Y solamente, vea que solamente a la opción correcta yo le voy a dar el 100%. Calificación 100%. Ya. A ver, voy a responder alguna duda. Por favor, muestre cómo se llega a la elección de preguntas. El, el paso previo, una vez que hacemos el enunciado. A ver, creo que se refiere a la parte de cómo seleccionamos la pregunta de opción múltiple. Eso sí no le... Bueno, creo que se refiere a esta parte, donde hacemos clic en crear una nueva pregunta y luego seleccionamos la pregunta y hacemos clic en agregar. ¿Ya? Y luego pasaríamos a añadir el nombre de la pregunta, que ya sabemos cómo ir creándolo, y luego incorporar el enunciado. Y luego estaríamos pasando a lo que estamos haciendo actualmente, incorporando las opciones, en este caso lo que estamos haciendo. Ya. Vamos incorporando por favor las opciones y luego determinamos la calificación, que sería solamente a la opción correcta, darle el 100%. No me sale la elección de respuestas. Algo ya, muy bien. Dicen Carlos Guzmán, por favor, quisiera que verifiquen la parte superior que diga agregando pregunta de opción múltiple. Ya, en la parte superior de la página. Ya. Si es que puede que esté creando otra pregunta y es por eso que no le sale. Ya, vean que el sistema es claro, le está mencionando claramente que está creando una pregunta de opción múltiple. Una vez que verifique eso, se dirige a la parte inferior y va a encontrar la sección de respuestas. ¿Ya? Tal vez puede que usted hizo clic en respuestas y vea, no me sale la parte de elecciones. Entonces tendríamos que hacer clic nuevamente en respuestas y podríamos observar cada una de las elecciones y así poder incorporar cada opción. ¿Ya? Y luego añadir la respuesta, la calificación a la respuesta correcta, es decir, indicar cuál es la respuesta correcta. Luego tendríamos que dirigirnos a la parte inferior y hacer clic en guardar cambios. Y de esa manera estaríamos incorporando lo que es nuestra primera pregunta a nuestra categoría. Licenciada Evelyn Pérez, yo elegí falso y verdadero. ¿Cómo puedo cambiar la elección múltiple? Tiene que irse para atrás, dice. Dirigirnos a volver a elegir la pregunta de opción múltiple. Bien.
Licenciado Noé Rodríguez, por si acaso, debemos tener en cuenta que, vuelvo a repetir, la creación de los cuestionarios está dividido en tres etapas. Primera etapa, creación de categorías y preguntas. Segunda etapa, lo que es la configuración del cuestionario. Y la tercera etapa es la parte de calificación y de añadir preguntas aleatorias al cuestionario. ¿Ya? La parte de asignación de ponderación creo que ya estaría en la tercera etapa. Recién estamos en la primera etapa de la creación de nuestro cuestionario. Quiero aclarar. ¿Alguna duda con respecto a la pregunta de opción múltiple? Bien, si no hay dudas, entonces vamos a pasar a crear la siguiente pregunta. Luego de ir creando nuestra interrogante de opción múltiple, vamos a pasar a crear una nueva pregunta. ¿Ya? El procedimiento es el mismo para todas las preguntas, por si acaso. Usted tendría que hacer clic en crear pregunta, tal como hicimos con la primera, y luego seleccionar la pregunta que usted quiere crear. En este caso vamos a ir creando una pregunta de falso y verdadero. Una pregunta de falso y verdadero. Vean que los procedimientos son los mismos. Seleccionamos falso y verdadero y luego hacemos clic en agregar o también presionamos enter. Como es habitual, como ya le dije anteriormente, tenemos que incorporar lo que es el nombre de la pregunta y nuestro enunciado. Ya sabemos de qué manera vamos a ir trabajando con el nombre de la pregunta, ya, o más o menos ya tenemos la idea de cómo ir trabajando. Y también incorporamos lo que es nuestra pregunta. Y luego tendríamos que dirigirnos a la sección de respuesta correcta, dirigirnos a la parte inferior de la página. Esta, vean que al momento, a comparación de la pregunta de opción múltiple, la falso y verdadero es más fácil de ir creando. ¿Por qué? Vean que en este espacio no estoy añadiendo ningún inciso de falso o verdadero. ¿Por qué? Porque el sistema lo pone automáticamente. Ya, vean que en respuesta correcta nosotros tenemos que determinar si la respuesta correcta es verdadero o falso. Ya, simplemente eso. Respondiendo a la duda de su colega Fernando Villarroel, ¿se puede colocar imágenes en las respuestas? En las opciones, cuando se trata de la opción múltiple, sí, se puede añadir imágenes. Y también en las preguntas, por si acaso. En lo que no se puede añadir imagen en la respuesta sería en falso y verdadero, ya porque no nos da la posibilidad de añadir imagen, simplemente nos da la opción de seleccionar cuál es la respuesta correcta, falso o verdadero. Pero en la pregunta sí, en la pregunta ya nos da la posibilidad de añadir imágenes ahí. Es simplemente arrastrar y soltar la imagen en el espacio en blanco, solamente eso. ¿Ya? Vamos a hacer una prueba, ¿ya? Vamos a pasar a la práctica. Hacemos clic en crear una nueva pregunta. Bien. Seleccionamos falso y verdadero. Vea que es casi el mismo procedimiento que hicimos con opción múltiple, pero simple, la diferencia va a ser en seleccionar falso y verdadero. Presionamos un enter o también hacemos clic en el botón agregar. ¿Ya? Y estaríamos pasando a crear nuestra interrogante. Nombre de la pregunta, ya sabemos de qué manera vamos a ir trabajando. En mi caso sería T1, tema 1, guión. Esta sería la segunda pregunta. Entonces, P acompañado con el número 2.
e incorporamos la interrogante, que sería una afirmación en este caso. Ahora, ¿cómo puedo añadir la imagen? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que voy a añadir, hagamos la suposición que es una imagen. Ah, ya. Claro que tengo que presionar un enter porque si no estaría a un costado la imagen. Y lo siguiente que tendría que hacer es dirigirme tal como hicimos como en la primera etapa, en la primera sesión, al momento de subir un archivo. Entonces tendríamos que buscar nuestra imagen en nuestra computadora. Ya. Seleccionamos la imagen y arrastramos y soltamos. Ya. Note que nuestra imagen es muy grande, entonces ¿cómo podríamos modificar el tamaño de la imagen? Simplemente haciendo dos clics sobre la imagen. Ya. Y tendríamos que ir modificando este valor. Vean que está con 769. Lo puedo modificar a 200, supongamos. Ya. Simplemente modifico el valor de la primera casilla, hago un clic en cualquier lugar y vea que se va a ir modificando automáticamente el segundo. Y lo siguiente que tendría que hacer es guardar cambios o guardar imagen. De esa manera estaríamos modificando lo que es el tamaño y añadiendo también lo que es nuestra imagen. Y lo siguiente que tendríamos que hacer es dirigirnos a la parte inferior, ¿vea? Hasta encontrar la sección de respuesta correcta. Y ahí nosotros determinamos si es la respuesta correcta, falso o verdadero. En mi caso es verdadero. ¿Ya? Nos dirigimos a la parte inferior y hacemos clic en guardar cambios. Y ya tendríamos creado nuestra segunda interrogante. ¿Alguna duda con respecto a la pregunta de falso y verdadero o verdadero y falso? Ok, estamos bien entonces. Voy a volver al documento PDF. Ya vean que los pasos que hemos seguido son los mismos que están en el documento. Ya vea que ya estaríamos añadiendo nuestra segunda pregunta. Ahora vamos a ir creando la tercera interrogante en nuestra categoría. El paso es el mismo. Clic en crear nueva pregunta. Y esta vez estaríamos creando la pregunta abierta, que se llama ensayo. Seleccionamos ensayo y luego clic en agregar. Esta pregunta de ensayo es muy fácil de crear, a diferencia de las otras dos. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que añadir la interrogante. Como es una pregunta abierta, no podemos determinar una respuesta como tal, decirle al sistema cuál es la respuesta correcta, porque el sistema no va a leer toda la pregunta, no va a leer toda la respuesta, mejor dicho, del estudiante y va a dar una valoración sobre eso. No hay tal visión. Lo que simplemente tenemos que hacer en la pregunta de ensayo es incorporar, como siempre, nombre de la pregunta, el enunciado, que es una pregunta abierta, y luego dirigirnos al final de la página para hacer clic en guardar cambios. Y de esa manera usted ya va a poder apreciar esa pregunta.
usted creó. Vea que simplemente son prácticamente para que no tenga dudas. Clic en crear nueva pregunta. Seleccionamos ensayo. Podemos hacer clic en agregar o también pulsamos el botón Enter del teclado. Y lo siguiente que tenemos que hacer es incorporar los espacios que ya sabemos de qué manera ir trabajando. T1, tema 1, en mi caso, sería pregunta 3. En el enunciado colocamos la interrogante. Si no, le dice Niblin, si no le sale nueva pregunta, cerciórese de que esté en una categoría, que esté dentro de su categoría que está trabajando, le dice Niblin. Siempre les va a salir esa categoría cuando usted esté dentro de la categoría. Si está fuera de la categoría, no le va a salir. Dicen Arnold Corona, nos aconseja utilizar la retroalimentación. Eh, sí, claro que al momento de utilizar retroalimentación estaría haciendo una inversión de tiempo, ¿ya? La retroalimentación es muy, muy útil siempre y cuando uno lo sepa utilizar. ¿Ya? Vea que hay una retroalimentación tanto en opciones, tanto en la pregunta de opción múltiple, va a tener una retroalimentación para cada una de las opciones y también para falso y verdadero. Si el estudiante seleccionó falso, entonces, ¿qué retroalimentación le va a salir? O si seleccionó verdadero, ¿qué retroalimentación va a salir? Bien, cuando nosotros tocamos la parte de retroalimentación, no solamente nos tenemos que limitar a decirle correcto o incorrecto, que usualmente los docentes tienden a utilizar o añadir en la retroalimentación, ¿ya? Porque vea que si nos limitamos a decirle correcto, incorrecto, estaríamos haciendo una retroalimentación muy, 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 muy superficial y que indirectamente también lo hace el sistema, porque el sistema al momento de mostrarle todo el cuestionario al estudiante, una vez que haya respondido todas las preguntas y obtenga la nota, el sistema le va a marcar con X a lo que, y con el color rojo, a lo que respondió mal, a las preguntas que respondieron mal, y con color verde y con un tiqueado, con un bien, a las preguntas que respondió bien. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera podemos utilizar la retroalimentación? Para las opciones incorrectas, si el estudiante selecciona una opción incorrecta, mejor dicho, la retroalimentación serviría para encaminarlo a la respuesta correcta. ¿Ya? Ahora, si el estudiante respondió correctamente, entonces la retroalimentación tiene que servir para profundizar o reforzar el aprendizaje. ¿Ya? Ese sería la buena utilización de la retroalimentación. Encaminar al estudiante si es que respondió mal o para las opciones incorrectas, ¿ya? Encaminarlo hacia la respuesta correcta y profundizar el conocimiento o reforzarlo, ¿ya? Si es que respondió bien. Ojo, quiero aclarar que esa retroalimentación solamente le sale al estudiante cuando ya tiene la nota del cuestionario. Bien. Una vez incorporado nuestro enunciado de la pregunta de ensayo, que es la pregunta abierta, nos dirigimos a la parte inferior y hacemos clic en guardar cambios. Y ya estaríamos teniendo nuestras interrogantes.
nuestras 3 interrogantes incorporadas. Pese que son pocas, lo sé, pero simplemente por el tema de tiempo no podemos incorporar más preguntas. Ya, recordemos que estamos simplemente en la primera etapa de la creación de nuestro cuestionario. Voy a volver a mi documento PDF. Una vez que hemos creado nuestras preguntas en nuestra categoría, y usted puede ir añadiendo a medida que usted va a ir trabajando, tiene la posibilidad de ir añadiendo más preguntas. Con relación a la pregunta de opción múltiple, sí, el estudiante le permite añadir archivos, ¿ya? Archivos, me refiero a documentos, ¿ya? ¿De qué manera nosotros trabajamos con las preguntas prácticas? Es decir, estamos hablando de preguntas eh, de la materia de, qué sé yo, estructuras discretas, estadística, cálculo, ¿ya? Si bien el estudiante no podría hacerlo en la máquina porque le llevaría más tiempo haciendo todo ese formulario, todo el procedimiento en la computadora, creo que lo ideal sería que lo haga uno si estaríamos hablando de cálculo, en papel, ¿ya? En una hoja de papel, y luego esa hoja de papel le tendría que sacar una fotografía y subirla a, a la pregunta, subir la imagen como respuesta, ¿no? Y usted ya estaría dando la valoración de esa manera. Ahora, si fuese, qué sé yo, estadística y tendría que trabajar con una hoja de cálculo, una hoja Excel, entonces usted da la consigna en el enunciado, ¿ya? Y el estudiante tiene que subir el archivo. Ya no sé si me he explicado bien en esa parte. ¿Cuántas preguntas soporta una categoría? No hay límite de cantidad de preguntas. Ya, usted puede añadir, ha habido casos donde docentes para el primer parcial han incorporado 70 preguntas en una categoría. Ya, o sea, no hay una limitante. Usted puede, si quiere, puede crear 100 preguntas, lo puede crear, no va a haber ningún problema. Y hay algo muy importante, bien que toque este tema su colega, el licenciado Eduardo Maida. Ya, una clave para tener un buen parcial es tener una buena cantidad de preguntas en una categoría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de preguntas, al estudiante le van a salir, cada estudiante va a tener distintas preguntas. Ya me estoy refiriendo a máximo como pasando las 40 preguntas. Va a ser muy difícil que a cada estudiante le salga la misma pregunta. ¿Ya? El orden va a variar demasiado y también las preguntas. ¿Ya? Entonces, si estamos colocando 20 preguntas para incorporar al cuestionario que salgan 10 preguntas de manera aleatoria de ese banco de preguntas o de esa categoría de 20, entonces con certeza va a ser que va a encontrar el estudiante esa pregunta. Puede que se repita esa pregunta. ¿Ya? Entonces, a mayor cantidad al estudiante le van a salir las preguntas muy diversificadas, ¿ya? Licenciado Carlos Guzmán, ¿cómo edito el enunciado de la pregunta que ya está vigente o guardada? ¿Cómo lo edita? Bien, buena pregunta. O cómo modificar una pregunta ya creada. Ya, entonces, vean que cada interrogante, va acompañado con el nombre de la pregunta y al lado usted va a encontrar, al lado derecho, usted va a encontrar una opción de editar. Haciendo clic en esa opción de editar, ya va a obtener estos iconos. El segundo icono, el de la ruedita, le permite editar esa pregunta que usted ya
incorporó con anterioridad. Vean, yo voy a hacer clic en esa ruedita, ¿ya? Y yo puedo volver a esta parte. Ya puedo volver, si yo quiero, puedo añadir, puedo modificar la pregunta, ¿ya? Si quiero, puedo añadir una imagen. Ya puedo modificarla, todo, como ya sabemos. Ya. Y guardo también la imagen. Es el mismo procedimiento. Noten lo siguiente, cuando yo modifico algo, el sistema me dice cuándo he creado y quién lo creó. Lo creé el 12 de mayo a las 8:40. ¿Y cuándo fue la última modificación? Vean que ahí dice a las 9:02. Ya, bien. Creo que ya está claro esa parte de cómo editar una nueva pregunta. Vamos a pasar al siguiente punto, porque creo que no tenemos que ir lo más rápido posible. Vean que lo que hicimos hasta el momento es simplemente crear categorías y preguntas, ¿ya? Lo siguiente que tendríamos que hacer es ir creando nuestro cuestionario. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es dirigirnos a la parte principal de nuestra aula virtual, ¿ya? ¿A qué me refiero la parte inicial? Es decir, donde usted está viendo las pestañas o está viendo los temas o está viendo las semanas si usted está trabajando con el formato en semanas, ¿ya? En su caso, el nombre corto de su curso tiene que decir 1-2020 acompañado con la sigla de su materia, ¿ya? Hagamos clic por favor ahí para dirigirnos a la parte principal de su aula virtual. Y yo en estos momentos vea que en mi caso dice edu-758. Haciendo clic sobre el nombre corto del curso, ¿ya? Me estaría enviando a la parte principal de nuestra aula virtual. Listen Arnold, ¿qué pasa en la construcción de mi cuestionario? No he creado categorías, ¿se puede corregir? Sí, se puede corregir, tienen que crear las categorías. Simplemente, se podría decir, es como si se hubiera saltado el paso directamente se hubiera dirigido a crear cuestionario. Ya, entonces tendría que ir un paso más atrás. No eliminar el cuestionario, simplemente ir creando la categoría e incorporando las interrogantes, solamente eso. Una vez que nosotros hemos creado nuestras preguntas y nuestras categorías y estamos en la parte inicial de nuestra aula virtual, ¿ya? Como estamos hablando de incorporar actividades, porque el propósito es de añadir un cuestionario, nosotros previamente tenemos que activar edición, ¿ya? Porque vean que en mi caso yo no activé edición. No me aparecen las opciones de editar, añadir una actividad o un recurso, no aparecen esas opciones. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer clic en la ruedita. Clic en la ruedita y hago clic en activar edición para incorporar el cuestionario. Ya para ir incorporando el cuestionario. Voy a volver a mi documento PDF. Para ir creando nuestro cuestionario, para ir agregando nuestro cuestionario, tenemos que hacer clic en esta opción. Añade una actividad o un recurso. Quiero que pongan atención, vuelvo a repetir, atención en pantallas, luego pasamos a la práctica, luego podemos responder dudas si es que hubiesen, y nuevamente retomar el avance. ¿Ya? Clic en añade una actividad o un recurso, tendríamos que seleccionar esa opción y luego lo que tendríamos que hacer es
seleccionar la actividad cuestionario para luego hacer clic en agregar, o también podemos presionar Enter. ¿Ya? Simplemente hacemos clic en agregar agregar una actividad o un recurso, luego seleccionamos cuestionario y luego clic en agregar, o también podemos presionar Enter. ¿Ya? Y estaríamos ingresando ya a la configuración de nuestro cuestionario. Vamos a pasar a la práctica. Estoy en mi aula virtual, ya. Yo elijo dónde incorporar mi cuestionario, por si acaso. Si voy a incorporar y hago clic en agregar o presiono Enter. Ya, es en ahí donde estaríamos quedando. Ya, vuelvo a mi documento PDF para retomar la explicación. ¿Alguna duda con respecto a estos pasos que hemos realizado? Vean que ha sido muy pocos. Simplemente hemos hecho clic en agregar o añadir una actividad o un recurso. Hemos seleccionado cuestionario y luego hemos hecho clic en agregar. Bien. Una vez que estemos empezando la configuración de nuestro cuestionario, tendremos que incorporar un nombre. ¿Ya? No importa si es el mismo nombre que la categoría, no va a tener problema. ¿Por qué digo el mismo nombre? Puede que usted haya puesto al nombre de la categoría primer parcial. ¿Ya? Entonces no hay ningún problema si usted quiere poner el nombre al cuestionario. Y al mismo nombre al cuestionario usted puede poner el mismo nombre. Primer parcial. ¿Ya? Y luego de incorporar el nombre a nuestro cuestionario, tendríamos que incorporar, y esto es algo opcional, incorporar la descripción, ¿ya? A descripción nos referimos a la consigna que va a tener. Podemos mencionarle qué preguntas se van a evaluar en ese cuestionario, qué punto se va a jugar, ¿ya? Sobre qué nota se va a evaluar el estudiante, ¿ya? Entonces podríamos mencionar, ojo, la puntuación, me refería a la puntuación simplemente para notificarle al estudiante, no le estoy diciendo al estudiante, no le estoy diciendo al sistema con esto cuánto va a valer ese cuestionario, ya simplemente es información para el estudiante. ¿Ya? Vamos a pasar a la práctica. Va. Vean que luego de añadir el nombre, y si usted quiere añadir una descripción, tendríamos que pasar luego a la sección de temporalización. Me voy a acercar. Ya. Luego de añadir un nombre, luego de añadir una descripción, tendríamos que pasar a la parte de temporalización o sección de temporalización. Ya. Volvemos a nuestra aula virtual e incorporamos el nombre que vamos a añadir. En este caso voy a hacer un control de lectura. Con ese nombre lo voy a colocar. ¿Ya? Y en descripción puedo poner algo, un pequeño ejemplo de una consigna. Estudiante. Luego de añadir el nombre y luego de añadir posiblemente, si usted gusta, una descripción,
entonces tendríamos que dirigirnos a la sección de temporalización, a esta sección, ¿ya? Haciendo clic en esa sección y tendríamos el siguiente resultado, ¿ya? Voy a volver a mi documento PDF. Bien, en la sección de temporalización, voy a alejarme un poco. Bien. En la sección de temporalización, lo que nosotros podemos realizar, vamos a ponerle, ya. Lo que hacemos en temporalización es determinar lo siguiente: el tiempo en el cual va a estar disponible el cuestionario. Ya, vean que ahí hay abrir cuestionario, cerrar cuestionario. Se refiere al tiempo que va a estar disponible. Es por eso que claramente el documento PDF, vea que visualmente le está indicando qué paso seguir, si trabajando con estas fechas. Segundo, modificar fecha y hora. ¿Ya? El primero, la primera casilla es la fecha. Aquí lo voy a colocar. F de fecha. F de fecha. Creo que ya sabemos, este es mes, este es año. Las penúltimas casillas es la hora. H de hora. Y la última es minuto. M de minuto. ¿Ya? Quiero que le estamos diciendo con este rango de fechas al cuestionario. De que antes, ya, desde el 28 de abril, un ejemplo que usted tiene en pantalla, del 28 de abril a las 7:22, el cuestionario va a estar disponible al estudiante. Ya, va a tener luz verde para que los estudiantes ingresen y puedan realizar posiblemente el cuestionario. Y será el cuestionario es hasta el 30 de abril a las 2:22, el estudiante ya no va a poder realizar más o no va a poder responder las preguntas de ese cuestionario. Este es un tiempo de disponibilidad. Dependiendo la actividad, usted le puede dar el tiempo necesario que va a estar disponible el cuestionario. Si se tratase de controles de lectura o de prácticos, creo que hay la posibilidad de trabajar con un tiempo estimado amplio. Ya me refiero a días, darle días del 28 al 30 o 2 o 3 días, ya para que participe el estudiante. Antes de esta fecha y fuera de la fecha, no van a poder participar los estudiantes. Quiero aclarar eso. Antes del 28 a esa hora, el estudiante no va a poder participar. Después de la fecha, tampoco el estudiante va a poder participar. ¿Ya? Ese es el tiempo de disponibilidad que va a tener. Algo muy distinto es el tiempo límite que va a tener el estudiante para contestar las preguntas. Es decir, me estoy refiriendo una vez que ingresa el estudiante, ¿ya? Y hace clic en comenzar intento, el sistema le va a poner un tiempo límite. Usted determina ese tiempo límite como tal. Vea que ahí dice claramente, tercer paso es habilitar, tal como hicimos con los rangos de las fechas. Dependiendo el tipo de actividad y también dependiendo la cantidad de preguntas, usted le tiene que asignar un tiempo al estudiante. El tiempo, por si acaso, es de manera general para todas las preguntas que va a tener el cuestionario. No es por cada pregunta. Si son preguntas cerradas o si supongamos que son 10 preguntas cerradas, entonces le estaríamos dando como máximo 15 minutos. ¿Ya? 15 minutos como máximo.
Ahora, si se tratase de preguntas abiertas y que son prácticas, entonces tendríamos que darle más tiempo al estudiante para responder esas interrogantes. Bien, algo muy importante, este límite de tiempo está bien encadenado con el tiempo de cierre de cuestionario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pasada la hora, una vez que pase la hora asignada, ¿ya? Entonces puede que el sistema ya cierre y envíe las respuestas. ¿Ya? Pasados los 10 minutos, como en el ejemplo del tiempo límite, por más que al estudiante le falte le falte responder preguntas, entonces el sistema de manera automática va a guardar y va a enviar las respuestas y le va a entregar la nota si fuese el caso de preguntas cerradas. ¿Ya? O si tuviera alguna pregunta abierta, entonces va a guardar las respuestas, ¿ya? Y va a esperar hasta que usted responda, califique la pregunta abierta y recién se le va a otorgar la calificación al estudiante. ¿Ya? Supongamos que el estudiante ingresó faltando 5 minutos del cierre del cuestionario. ¿Ya? El estudiante ya no tendría 10 minutos como tal, tendría 5 minutos. Ya, creo que hay la necesidad de mencionar esa característica al estudiante en la consigna, es decir, en la acción. ¿Ya? La temporalización. ¿Qué pasa si en la construcción de mi cuestión no he creado categoría? Creo que ya respondí eso. ¿Ya? No sé si queda claro la parte de temporalización. Bien, vamos a pasar a la práctica y creo que ya van a poder plasmar sus interrogantes. Vea que los procedimientos son los mismos que nosotros que hemos ido explicando. Habilitamos, ¿ya? Habilitamos el rango de fecha, determinamos cuándo se va a abrir y cuándo va a cerrarse. Por ejemplo, en mi caso es un control de lectura, yo le voy a dar un poco más de tiempo. Se va a aperturar el 12 de mayo y va a cerrarse el 15 de mayo. La hora sí lo voy a modificar, que sea a las 9 en punto, ya que se habilite a las 9 en punto, y se va a cerrar el 15 de mayo, pero a las 6 de la tarde, en punto. El estudiante será visible para el estudiante, va a estar visible, ya, por si acaso, cuando haga clic en comenzar el intento, ya. La disponibilidad sería dentro del rango de las fechas. Ojo, el estudiante ya va a poder realizar intentos dentro del rango de las fechas. Pero ojo, no va a tener directamente las preguntas ahí como tal. Va a poder visualizar, no. Va a haber un botoncito donde va a decir comenzar intento ahí recién. Haciendo clic en ese botón, el estudiante ya va a tener el tiempo corriendo. Me refiero al límite de tiempo. Yo le voy a colocar aquí 10 minutos porque, no, 8 minutos. 8 minutos le voy a colocar. Ya, le estoy colocando yo en mi caso límite de tiempo 8 minutos. ¿Por qué? Porque solamente va a ser una pregunta de manera aleatoria. Solamente una. Y eso creo que es mucho. Creo que tendría que ponerle 5. Si se tratase de 10 preguntas cerradas, de opción múltiple o falso verdadero, entonces le estaría dando 15 minutos. Si se tratase de preguntas abiertas, creo que podríamos ponerle como máximo 4 o 5. Le estaría dando más tiempo porque tiene que ir desarrollando el estudiante. ¿Ya? El tiempo usted lo determina.
¿Alguna duda con respecto a temporalización? El periodo de gracia queda deshabilitado, ¿por qué? Porque el envío se realiza de manera automática. Pero el periodo de gracia es una cosa, es como si estuviéramos dándole un tiempo extra, muy aparte de los tiempos de los 10 minutos del tiempo límite, ¿ya? Para que el estudiante envíe sus respuestas, ¿ya? Simplemente para enviar y no para contestar. Pero queda deshabilitado, como ustedes pueden apreciar. ¿Por qué? Porque el envío se va a realizar automáticamente. ¿A qué me refiero automáticamente? Pasa los 10 minutos, el sistema va a guardar y enviar las respuestas. Lo mismo pasaría con el cierre de cuestionario. Llega la fecha indicada y la hora, cierra y guarda las respuestas. No. Dicen Carlos Guzmán, ¿se puede cambiar en el transcurso del tiempo en caso de que los estudiantes pidan más tiempo? No, no se puede cambiar. No se puede cambiar o darle más tiempo al estudiante. De esa parte el sistema es muy estricto. Luego de pasar a la parte de la sección de temporalización, vamos a continuar con la sección de calificación. ¿Ya? Ojo, quiero que no se me vaya a equivocar o que se confunda. No estamos hablando de la nota que va a tener o que se va a ponderar el cuestionario. Estamos hablando, en este caso, de los intentos que va a tener el estudiante para realizar ese cuestionario. ¿Ya? Si si fuese el caso de que es un parcial, entonces estaríamos dándole un solo intento al estudiante. Ahora, hay casos donde cuando estamos hablando de controles de lectura o prácticos, entonces el docente, hay algunos docentes que son un poquito más flexibles, hay un poco que son más flexibles, entonces le dan como dos intentos. Ya. Voy a pasar a la práctica, vea, porque no hay mucho que modificar en esta parte. Haciendo clic en calificación, nosotros podemos ver las opciones que tiene esta sección. ¿Ya? En intentos permitidos, vea que dice sin límite. Ah, entonces tenemos que modificar. Modificar ese valor. Si se tratase de parciales, entonces vamos a ir modificando la cantidad. 1. ¿Ya? Si se tratara de parciales, 1. ¿Ya? Un solo intento. Ahora, si se tratase de controles de lectura o prácticos, ya. Entonces podríamos darle 2 intentos. Vea que al momento de incorporar más de un solo intento, de darle de un solo intento al estudiante, método de calificación se activa, ¿ya? Nosotros determinamos de qué manera el sistema va a tomar en cuenta la calificación, ¿ya? De los dos intentos, vea que ahí tenemos las dos más utilizadas. Calificación más alta se refiere a de los dos intentos, el intento que tiene mayor calificación, ese se va a tomar en cuenta. Y promedio de calificación es la suma de los intentos, de la calificación de los dos intentos, va a dividirlos y ese va a ser su calificación. ¿Ya? En mi caso le voy a dar porque es un control de lectura. Va a tener dos intentos y se va a determinar por la calificación más alta. ¿Qué son los intentos? ¿Qué son los intentos si lo vemos de manera operativa? Bien, los intentos, creo que ya mencioné esto, es la cantidad de intentos que va a tener el estudiante para realizar ese control de lectura, ¿ya? O también si usted gusta llamarlo como práctico, ¿ya? O esa actividad práctica, ¿ya? Ojo,
No va a ser las mismas preguntas estudiante. ¿Por qué? Porque el propósito es de incorporar preguntas aleatorias. Ya en el segundo intento va a tener distintas preguntas, dependiendo de la cantidad, claro, de su categoría. ¿Ya? Sí, se puede cambiar sobre la marcha y que esté dentro del tiempo límite, el estudiante puede cambiar su respuesta. Sí, le dicen Carlos Guzmán. Bien, creo que queda claro esta parte de intentos permitidos. Simplemente nosotros determinamos en la sección de calificación los intentos. No, cada cambio no va a contar como intento. El intento se refiere a realizar nuevamente o intentar nuevamente el cuestionario. ¿Ya? Es decir, termina uno, obtiene la calificación y puede comenzar otro. A eso se refiere con intento. Bien, vamos a pasar a la parte de esquema. En esquema nosotros determinamos de qué manera el sistema le va a mostrar las preguntas al estudiante. Bien. Vean que al momento de hacer clic en esa opción, y voy a pasar directamente a la práctica porque no hay ningún problema con esta sección. Clic en esquema y vea la configuración que pone de manera automática el sistema. ¿Ya? Página nueva, ahí dice cada pregunta. ¿Qué se refiere página nueva a cada pregunta? Es decir, en cada pantalla, en una pantalla se va a encontrar una sola pregunta. ¿Ya? Y va a tener el estudiante en la parte inferior derecha un botón que dice pasa a la siguiente pregunta y así sucesivamente. El estudiante ve la pregunta, responde y pasa a la siguiente, así sucesivamente. Para evitarle problemas de conexión de internet, ¿ya? Y evitarle problemas a usted, nosotros le aconsejamos trabajar siempre con esta primera opción, cambiar esa opción, ¿ya? Por la siguiente, nunca, todas las preguntas en una página. ¿A qué se refiere ese nunca, todas las preguntas en una página? Se refiere a que el estudiante va a poder ver todas las 10 preguntas y va a poder responder. Lo siguiente que vamos a hacer, vea que toda la configuración que hemos realizado hasta el momento es simplemente eh, una configuración que nos va a ayudar, que nos va a ser de mucha utilidad. Hemos determinado temporalización, qué tiempo va a estar aperturado, qué tiempo va a tener el estudiante para responder preguntas, ¿ya? Cuántos intentos va a tener y de qué manera se van a ir organizando. Si el estudiante no responde una pregunta, igual puede enviar sus respuestas. Sí, igual puede enviarles. Podemos ver una prueba elaborada de cómo lo ve el estudiante. Sí, Lisen, eso estaría cuando terminemos de configurarlo, ¿ya? Entonces vamos a pasar. Vea que todo lo que hemos hecho es simplemente configuración. En ningún momento el sistema nos preguntó cuántas preguntas va a tener. Eso no nos preguntó, ¿ya? Entonces, luego de realizar esa configuración, vamos a hacer clic en el botón de guardar cambios y mostrar. Noten que en estos momentos el sistema me está mostrando todo lo que le va a mostrar al estudiante. ¿Ya? La consigna le va a mostrar los intentos que va a tener, cuándo va a estar abierto y cuándo va a cerrar y el límite de tiempo que va a tener el estudiante para responder las preguntas.
¿ya? Y también el método de calificación. Creo que es información relevante que el estudiante tiene la necesidad de tener en cuenta. ¿Ya? Algo muy importante. Ahí menciona en rojo que aún no se han agregado preguntas. Entonces estaríamos pasando a la tercera etapa de nuestro cuestionario. Ya. Para ingresar a nuestra tercera etapa tendríamos que hacer clic en editar cuestionario. Ya, hacer clic en ese botón, editar cuestionario. Y luego ahí el sistema nos va a preguntar lo siguiente, la calificación. Vean que en el documento PDF claramente le está indicando los pasos que usted tiene que seguir. 1. Modificamos la calificación máxima que va a tener ese cuestionario, ¿ya? Y luego hacemos clic en guardar. Vamos a pasar a la práctica. Hacemos clic en editar cuestionario, ¿ya? Y entonces aquí determinamos. Mi control, en mi caso es control de lectura, entonces lo que yo puedo hacer es modificar, no quiero que valga 10 puntos, quiero que valga 5 puntos. ¿Ya? Puedo borrar esa calificación, modifico la calificación con la nueva y le doy clic en guardar. ¿Ya? Y de esa manera estoy cambiando la calificación del cuestionario. ¿Ya? Ojo, quiero aclarar que es de manera general, ya es para todo el cuestionario, no es para cada pregunta. Bien. Lo siguiente que tendría que hacer después de modificar la calificación es lo siguiente, añadir las preguntas. Haciendo clic en esta opción que dice agregar, vean que muy por debajo del botón de guardar, usted va a encontrar una opción que dice agregar. Haciendo clic en esa opción, usted va a tener una serie de opciones de las cuales usted va a seleccionar una pregunta aleatoria. Luego de hacer clic en esa opción, el sistema le va a preguntar lo siguiente. ¿De qué categoría quiere sacar preguntas y cuántas preguntas quiere sacar de manera aleatoria? ¿Ya? Entonces, en este caso, usted tiene que seleccionar, hacer clic y buscar y seleccionar la categoría que usted quiere sacar las preguntas. Y luego determinar la cantidad de preguntas que quiere incorporar. Para luego recién hacer clic en agregar pregunta aleatoria. De esta manera, cada estudiante va a tener distintas preguntas. Va a tener la misma cantidad, pero distintas preguntas. Claro, dependiendo la cantidad de preguntas que tiene su categoría. ¿Ya? Vamos a pasar a la práctica. Clic en agregar. Clic en una pregunta aleatoria. Y lo siguiente que tengo que hacer es seleccionar la categoría que yo he creado. En este caso es tema 1. ¿Ya? Y lo siguiente que tengo que hacer es número de preguntas aleatorias, determinar la cantidad. Algo muy importante. Vean que mi categoría es muy mínima. La cantidad de preguntas es muy mínima. Entonces no tengo que sobrepasar esa cantidad. Creo que usted no va a tener problemas porque con más tiempo usted va a añadir más preguntas. ¿Ya? Yo le aconsejo que sea más de 30 preguntas, que sea por lo mínimo 40 preguntas para que el estudiante tenga distintas preguntas. En mi caso yo lo voy a colocar una. ¿Por qué? Porque tengo 3 preguntas solamente. Y lo siguiente que tengo que hacer es clic en agregar pregunta aleatoria. Y de esta manera estaríamos incorporando preguntas y finalizando la tercera etapa de nuestro cuestionario. Bien. Estaría respondiendo preguntas. Elicen Darío pregunta de que si la prueba tiene un solo intento y hay estudiantes que no lo dieron, ¿se puede habilitar solo para los estudiantes faltantes? Sí, se puede, ampliando la fecha de cierre. Bien.
Voy a responder a una duda que mencionó. ¿Cómo puedo ver los intentos de cada estudiante? ¿Ya? En estos momentos, ojo, eh, estoy viendo lo que es un cuestionario que ya ha tenido intentos. Usted al momento de que usted tenga actividad en su cuestionario, usted va a tener a disposición esta opción de intentos. ¿Ya? Al momento de hacer clic, usted va a tener todos los datos necesarios de cada estudiante. Cuándo comenzó, cuándo terminó y la nota correspondiente. Ojo, quiero aclarar que esto solamente lo va a poder apreciar cuando tenga actividad con el estudiante. No comprendo su pregunta, Acebo. ¿Qué función tiene la aleatoria? Se refiere a que cada estudiante va a hacer distintas preguntas. Ya, esa es la esencia de las preguntas aleatorias. Bien, estimados docentes, quiero agradecerles porque ya estaríamos culminando con la capacitación de hoy. Quiero agradecerles su atención. Estaría proporcionando mi número para si quieren realizar alguna consulta de manera independiente. Ya, ese es mi número 6880 6282. Creo que ya el límite de tiempo ya nos está culminando. Hubiese sido más bonito que nos amplíen el tiempo de capacitación. Bueno, estimados docentes, agradecerles de antemano su participación. Cualquier duda lo pueden realizar a través del chat, me refiero de manera independiente por cada uno de ustedes a través del teléfono, vía WhatsApp. Agradecerles su participación. ¿Cuál es el siguiente curso? Creo que seguiría la parte de gestión. Conmigo será hasta esta sesión. Agradecerle su participación en estas dos sesiones. Muy agradecido, conmigo será hasta próxima oportunidad.